Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este martes 7 de julio. Peñán de Llana a través del profeta Oseas, capítulo 4, versículos 1, luego el capítulo 8, versículos 4 y 7 y versículos 11 al 13. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo rechazo tu ternero, Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán reconocer su inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel. Lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos, porque siembran vientos, pero recogerán tempestades. Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él 1000 prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne. Y así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor, el profeta Oseas. Nos hemos olvidado del Señor, lo hemos sustituido. Hemos puesto otros dioses. En lugar de ir detrás del Señor, detrás de otros Baales, de otros dioses, nos dice. En ese sentido, queridos amigos, es tan importante reconocer y saber, y tantos santos dentro de la iglesia nos han dicho también cosas semejantes, pero para ayudarnos a crecer y a seguir los mandamientos del Señor. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, tiene esta frase tan interesante: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Juan va entonces y veiteñande. Ya mañana endullas ella internamente, el degustar internamente, decía San Ignacio de Loyola. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, sentirnos tocados por el Señor, que nos llegue profundamente a cada uno de nosotros el deseo de hacer un camino de santidad. Daícula ñañe etere y jagüere alleva, upebela ñandela ya esa cágina la yei cuajabe ñandeyara, sino que el degustar, dice internamente, esa presencia de Dios, la fuerza del Ruaj, la fuerza del Espíritu del Señor. Upea la de Mombarete, ahí neiga tu janguaya lo icoñan de ahí, cristiano añedete. Y ayer urequena upea, por intercesión especialmente de nuestros santos, y con esta palabra magnífica que hoy también nos deja Ignacio de Loyola en este sentido, ¿verdad? No es solamente el decir palabras y palabras y palabras. No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino que el que degusta, dice, en lo interior de su corazón y luego lo lleva a la práctica. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.